Bueno, ya es hora de empezar y muy probablemente los demás no estarán, lo que es una pena porque hoy lo que vamos a ver es particularmente interesante. Eh, bueno, vamos a empezar reviviendo más que nunca lo que vimos las ocasiones anteriores. Eh, Víctor, ¿qué vimos la ocasión anterior? La ocasión anterior, por lo que pude repasar, se revisaron las formas en que se despliegan el valor y tocó en particular dos formas. La forma simple de valor en su conjunto y la forma desplegada del valor y, sí, y sus deficiencias. Y después la forma general del valor. Lo interesante de esta forma, bueno, para mí, de estas formas en que se despliegan el valor, justamente es la distinción que se va realizando entre valor, valor de uso y valor de cambio, ¿no? Y es interesante mostrar cómo Marx va exponiendo la forma en que se intercambian las mercancías y cómo dentro de las mismas formas, por así decirlo, explícitas en que las mercancías se nos muestran a nosotros, ya se ocultan, ¿no? Por así decirlo, su sustancia, que es el trabajo humano generalizado, ¿no? Es interesante, ¿por qué? Porque a nosotros las mercancías se nos presentan en una red de intercambios. Sin embargo, no es el intercambio la que define el valor de la mercancía, ¿no? No es su ser cuantitativo, por así decirlo, sino su ser cualitativo, que es lo que es que es el mismo trabajo. Esto se me hace interesante porque es como si la misma mercancía y la misma forma de ser de la mercancía, o mejor dicho, la forma aparente en que la mercancía se nos presenta, ya ocultara su esencia, ¿no? Y su esencia es justamente esta forma del trabajo. Y una anotación que usted hace en la clase es sobre lo que significa el trabajo, ¿no? El trabajo como una simbiosis entre el ser humano y la naturaleza. Y esto se me hace interesante porque usted distinguía el trabajo humano de la actividad que tienen algunos seres vivos, bueno, no algunos, que tienen los seres vivos en la naturaleza, ¿no? Y usted nos decía que el trabajo bueno, no, más bien, el trabajo se presenta como una actividad racional dirigida a fines. Y aquí me surge una pregunta. ¿Es el trabajo una forma del pensamiento, una forma en que se expresa el pensamiento, o el trabajo es una forma paralela al pensamiento, ¿no? Porque muchas veces, y sobre todo en filosofía, se nos dice, bueno, es que nosotros nos tenemos que encargar de estudiar, por así decirlo, el fundamento del conocimiento, ¿no? Y cómo se evalúa el conocimiento. Sin embargo, el trabajo también se presenta como una forma fundamental en la que se expresa el ser humano, ¿no? En el mundo. Entonces, ¿usted cree o podría decir que el trabajo es una forma paralela al pensamiento o es una manera en que se expresa el pensamiento? O al contrario, ¿no? El pensamiento es una forma en la que se expresa el trabajo. Esa sería una pregunta que yo tendría. Y, y ya en la forma la forma general del valor, nos decía cómo todas estas mercancías que en un principio se intercambiaban entre una y otra, por ejemplo, podría ser en un mercado antiguo, ¿no? En el que el herrero llevaba ciertas piezas para intercambiar por trigo, o el campesino llevaba maíz por intercambiarlo por, no lo sé, por objetos rituales, cosas así, ¿no? Para tareas en su hogar, se comienza a condensar en una sola mercancía. Y esta mercancía, que más adelante va a alcanzar la forma de dinero, pero que podría ser los lienzos, ¿no? Que pone ejemplo Marx, toma la forma de un equivalente general. Este equivalente general se podría describir como la crisálida social general de todos los trabajos humanos y que representa el trabajo humano en general. A ver, Y sería... detente ahí, está muy bien, está muy bien. Respondiendo a tu pregunta, para estas filosofías, toda actividad, y el trabajo desde luego es una de ellas, toda actividad es a la vez, pensamiento y acción. Es decir, el ser humano no actúa sino pensando con un fin. Actúa porque tiene un propósito que lo orienta en su acción, pero al mismo tiempo no puede pensar sino porque actúa. Pensar tampoco es una actividad separada de la actividad práctica. Todo mundo al mismo tiempo, simultáneamente, piensa y actúa.
Por eso es que para estas filosofías no hay por un lado una razón teórica y por el otro lado una razón práctica. Lo que hay es la acción humana que es a la vez pensamiento y acción. Actúas porque piensas y piensas justamente porque tienes que actuar. No hay separación posible en esto, ¿no? Y no la hay justamente porque el ser humano es a la vez un ser sensible y pensante simultáneamente. Hay una frase muy bonita de Hegel en donde dice en la enciclopedia, el ser humano no lleva en un bolsillo la voluntad y en el otro bolsillo el pensamiento. El ser humano no tiene una voluntad, es decir, un impulso para actuar separado del pensamiento, porque es simultáneamente sensible y pensante. Desde esa perspectiva, no hay prioridad ni del uno ni del otro, ¿no es cierto? El ser humano no apareció como ser humano, como homínido, sino al mismo tiempo reflexionando y actuando. Ujú. ¿Sí queda claro? Sí, también en un principio, disculpe, es que me queda una duda ahí, bueno, hacía usted énfasis en cómo el mismo pensamiento está atravesado por determinaciones históricas, ¿no? Claro. Y cómo es que el pensamiento no es algo así que pueda pensar lo que quiera, cuando quiera y en el momento que quiera, ¿no? Sino que el avance del conocimiento también sigue cierta lógica, ¿no? Una lógica histórico-social. Y usted nos hacía ver, bueno, en la clase hacía ver cómo el concepto de trabajo, el concepto de mercancía, el concepto de individuo, el concepto de sociedad responden a cierto momento histórico, ¿no? Sin embargo, en esa parte que estábamos revisando en esa clase, Marx se expresa del valor de la siguiente manera, ¿no? Como una gelatina de trabajo humano indiferenciado. Y entonces yo me pongo a pensar, en este momento histórico, si es que podemos decir que aún compartimos un momento histórico similar al de Marx, donde el trabajo es una gelatina de trabajo indiferenciado, se podría entender al trabajo como un componente del ser del hombre, del mundo del hombre, por Sí, ser claro. una Sí, claro. determinación fundamental. A ver, como en todas las cosas, Marx insiste en dos aspectos del trabajo, ¿no? Por un lado, es, como dices tú, una gelatina de trabajo, es decir, un gasto de cerebro, músculo, energía, acción. Eso es por un lado el trabajo. Siempre, todo trabajo, aún las clases de filosofía, son un gasto fisiológicamente hablando, por decirlo así. Pero la cuestión, como hemos visto con Marx, es que a esa característica meramente natural, fisiológica, se le añade, pero no se le añade como algo adicional, sino se le imprime en él el contexto social en el que ese trabajo se realiza. Es decir, el trabajo es siempre gasto de fuerza humana, de energía humana, de cerebro, de músculos. Eso es fisiológicamente hablando, porque el ser humano es un ser natural. La cuestión es que eso siempre se realiza en un determinado contexto que le agrega, que le añade o que lo determina desde el punto de vista social e histórico. El ser humano hoy, exactamente igual que desde su inicio, cuando trabaja, se gasta fisiológicamente, pero en el modo de producción capitalista, además, aparece el trabajo como abstracto, como indiferenciado, como general, como todas esas características sociales que que caracterizan, que determinan al trabajo, le dan su forma histórica, exactamente igual que la mercancía. La mercancía, acuérdate, es un producto del trabajo. Un producto de trabajo no es de suyo mercancía, pero en este régimen de producción se hace mercancía como lo hemos visto ya, por las características de la producción generalizada de productores independientes. Vamos a ver que después tiene que aparecer la fuerza de trabajo, pero ahorita todavía no lo hemos incluido. Todo lo que existe es a la vez, déjame decirlo en un contexto un poco más filosófico, todo lo que existe es a la vez fisiológico y espiritual, simultáneamente, sin separación. ¿Sí? Todo lo que existe es a la vez naturaleza y espíritu. ¿Sí queda más claro? A la vez, simultáneamente, no hay separación. No es que el trabajo humano como rasgo natural atraviese todas las experiencias, no. Lo que pasa es que cobra forma en cada uno de los momentos históricos, cobra su forma espiritual determinada. ¿Sí? El trabajo del esclavo
Es exactamente igual que el trabajo del obrero hoy, gasto de fuerza humana de trabajo. Lo que pasa es que en el mundo esclavista ese gasto está sujeto a determinaciones radicales, extremas, y por tanto adquiere su forma esclavista en esas circunstancias. ¿Sí? ¿Sí queda claro? El ser humano es siempre naturaleza, pero también es siempre forma. Y lo importante es comprender los cambios en la forma. ¿Queda más claro? Bueno, ¿qué pueden agregar de la clase anterior? Este, ya llegaron algunos retrasados. Eh, eh, Federico, te voy a exentar, Tomás, para que vayas recobrando un poco el color. A No, ver, no se preocupe, Federico, doctor. Federico, Bueno, en la última clase revisamos al final lo que es la forma equivalente, ¿no? Y justo ahorita también estaba leyendo un poco más lo que sigue, que es ya la forma de dinero, pero quisiera remitirme a algunos conceptos clave, sobre todo en cuanto a valor y las formas de valor, ¿no? Creo que una distinción importante que hizo en las clases pasadas fue entre la economía política clásica y la economía política de Marx, ¿no? En la que ellos ya se habían acercado al concepto de valor, pero no habían hecho esta génesis del valor, ¿no? Por eso es muy importante el ejemplo de Aristóteles, donde si bien tenemos la mercancía entendida como producto del trabajo, no como mercancía bajo el concepto que tenemos aquí en el capital, sino esta mercancía producto del trabajo no tiene este carácter bifacético, ¿no? De valor de uso y valor de cambio. Y también la distinción entre trabajo útil y trabajo social, ¿no? En la Grecia antigua, pues solo existía el trabajo útil, en tanto que el trabajo social es un trabajo que responde a una necesidad. Podríamos, en términos muy burdos y más economistas, el trabajo social responde a una demanda, ¿no? Mientras que el trabajo útil sería la manufactura como tal de la mercancía, del producto. También, bueno, regresando un poco a lo que es la forma equivalente, vemos que es una manera de establecer el diálogo consistente entre todas las mercancías, y esta mercancía equivalente tiene que tener un cuerpo pequeño que agrupe mucha cantidad de trabajo abstracto humano, ¿no? No trabajo no diferenciado, perdón, y también debe ser duradero y se debe de fundir rápidamente, se debe de dividir en partes pequeñas. Por eso piedras como, bueno, no son piedras, perdón, minerales como el oro, caen perfecta en este concepto de equivalente general, ¿no? Este, y sería todo, porque no quiero entrar a la forma de dinero sin haberla escuchado antes. bueno, ¿qué agregarías, Marco, de la génesis del dinero? Marx nos dijo que nadie había intentado la génesis del dinero. Y eso es lo que él nos ha propuesto, mostrarnos cuál es la génesis del dinero. Marco, Sí, pues creo que un poco tiene que ver con que, según Marx, bueno, Marx nos demuestra que eh, solo en el modo de producción capitalista el trabajo crea valor, ¿no? Me remito a esa frase que dice que las mercancías, eh, que la fuerza de trabajo humana en estado fluido o trabajo humano crea valor, pero no es valor, ¿no? Y esto es muy importante para Marx porque según él es uno de los puntos teóricos o obstáculos epistemológicos más fuertes a los que se enfrentó la economía política clásica, ¿no? Ella no alcanzó a ver la forma valor en tanto que pensaba que no había un valor constante, ¿no? Y que el valor, en tanto que es un producto de múltiples determinaciones, siempre era cambiante, ¿no? Entonces no podía unificar, digamos, ser y pensamiento en una sola cosa porque veía solo lo contingente, ¿no? Y no veía lo universal en la cosa. Para ello, Marx hace pues abstracción de todas las determinantes cuantitativas del objeto para darnos cuenta de esta importancia del alma social de la mercancía, ¿no?
La mercancía tiene esta doble cara que la economía política clásica no pudo conceptualizar, ¿no? Su aspecto especulativo es trabajado por Marx para dar cuenta de este carácter social o socialmente determinado del trabajo, que es algo que los economistas políticos clásicos no pudieron hacer, ¿no? Y por eso nos remite al ejemplo de Aristóteles, ¿no? Aristóteles, el trabajo en la sociedad de Aristóteles funcionaba en una red conceptual, por así decirlo, en un entramado, ¿no? Más bien de relaciones sociales que lo determinaban sobre todo como para que se manifestara sobre todo como esfuerzo, ¿no? Como veíamos que era, bueno, no me recuerdo bien la palabra griega, ¿no? Pero a través de este ejemplo de Aristóteles, Marx busca dar cuenta de las rupturas epistémicas, ¿no? Que hay en la consideración de cómo el hombre se relaciona con su trabajo, ¿no? Por otro lado, también creo que es muy importante que a través de esta abstracción del aspecto cuantitativo del valor, de ver el valor constante y no solo el valor relativo, Marx nos ofrece, y no sé, esto ya es un poco también pregunta, una filosofía de la identidad de la mercancía, ¿no? Y creo que es una filosofía de la identidad bastante bien fundamentada en el sentido de que incluye esta negatividad, ¿no? Esta negatividad de la conciencia que también, por ejemplo, Hegel a la que Hegel apela, ¿no? Esta purificación del concepto, ¿no? Desde la propia ciencia y desde sus propios obstáculos, ¿no? Y en cierto modo eso que llamas identidad es en realidad la construcción del concepto mercancía, ¿no? Se trata justamente de encontrar la esencia, la sustancia de la mercancía. Tú le llamas identidad, bueno, me parece posible, pero es justamente construir la razón de ser, el fundamento de la mercancía, ¿no? Es decir, lo que la mercancía es, en tanto que, ¿qué es? ¿No? ¿Qué agregarías, Tomás? A pesar de todo, te pregunto. No, sí, doctor. Quizá, justo a propósito de la génesis del dinero, habíamos mencionado, y Marx también lo toca, que el dinero debe contener al menos 3 características importantes, ¿no? La primera es que contenga mucho trabajo de... La mercancía, mucho trabajo. la mercancía que es el papel de equivalente, ¿no? Ajá, sí, porque habíamos visto que incluso en sociedades prehispánicas, pues no existía el dinero, pero existía una suerte de mercancía universal que servía o fungía como intercambio universal, ¿no? Así es. Entonces, la característica del dinero, en tanto mercancía universal, debería contener al menos 3 características, ¿no? La primera era contener mucho trabajo en un cuerpo pequeño, ¿no? Y por eso veíamos que la génesis del dinero, al menos en las sociedades occidentales, comenzaba por el oro, porque se requería mucho trabajo y mucho esfuerzo para obtener pequeñas piezas, ¿no? La segunda característica es que este cuerpo debía ser durable, ¿no? Y el oro de nuevo cumplía con esta característica, debía ser durable para que justo no pereciera y no, como este valor de uso pues no caducara, ¿no? Que veíamos, por ejemplo, los problemas que sufrían en las épocas prehispánicas, donde el cacao pues sí tiene una suerte de fecha de caducidad y entonces, por lo tanto, no era tan práctico utilizarlo, ¿no? Y de nuevo el oro se encumbra como la mercancía o el dinero, ¿no? El producto para intercambiarse. Y la tercera, y creo que era muy interesante también, era que fuese divisible, ¿no? Que tuviese este carácter de poderse fraccionar en porciones muy, muy pequeñas, porque, bueno, siempre había el problema, por ejemplo, citaba usted el ejemplo de la vaquita, ¿no? Que probablemente una chaqueta de cuero o un producto requería una fracción de la vaquita, entonces pues no podíamos mocharle una patita a la vaquita, ¿no? Claro. Entonces el oro tenía la característica de poderse dividir, ¿no? Si se derrite, puede fraccionarse hasta en las fracciones más pequeñas necesariamente, ¿no? Podemos, incluso con oro, podríamos comprar cocoles, ¿no? Ahí tan humildemente el cocol como se presenta, representa también una fracción de oro porque es también trabajo contenido en su alma social. Entonces, esta génesis del dinero, veíamos que
es interesante porque Marx nos da cuenta de que a pesar de que el dinero es producto del trabajo y de la historia humana, este se encubra como nuestro tirano, ¿no? Se fetichiza. Pareciera que cobrara una vida ajena al trabajo humano, una vida ajena a la historia humana, y entonces por eso nos genera tantos problemas, ¿no? La verdad es que yo no había pensado mucho en el papel del dinero, pero me sorprende que sea también una mercancía más, ¿no? Y que al contener estas tres características necesarias, pues pueda prácticamente encumbrarse como la mercancía, ¿no? Y por eso es que siempre perseguimos el dinero sin darnos cuenta que en realidad lo que estamos persiguiendo a la hora del intercambio, pues es el trabajo abstracto, ¿no? Claro, Quizá eso agregaría, doctor, no sé si haya algo claro. más que decir. Sí, lo que perseguimos con el oro es qué tanto trabajo podemos adquirir a través de nuestro trabajo, ¿no? Y el oro es justamente el que permite adquirir cualquier cosa. ¿Alguien quiere agregar algo en este punto? ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Alguien desea agregar algo o no? Bueno, miren, antes de pasar al carácter fetichista, que es muy importante, les quería mostrar algo que es muy importante, porque eh, durante mucho tiempo, la época de Marx y luego mucho después, el dinero, es decir, el papel impreso que nos dan para intercambiar, tenía que estar fundado en oro. Es decir, la mercancía universal, como la describe Marx, era realmente el fundamento de estas cosas, ¿no? Es decir, eh, no se podía tirar papel impreso, dinero, si no estaba respaldado en oro. Esto desapareció por ahí de los años finales de los 70, si no recuerdo mal. Miren, tengo en mis manos unos billetes mexicanos que son del año, este es del año 81, 61. Y dice, vean ustedes, este es un billete de 1,000 pesos de la época, está ahí Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no es cierto? Y el billete dice literalmente, el Banco de México pagará a la vista del portador 1,000 pesos. Es decir, yo podía en ese momento ir al Banco de México y decirles, deme usted mis 1,000 pesos de oro, porque eso es lo que está diciendo su papel, ¿no? El Banco de México le pagará al portador de la presente 1,000 pesos, es decir, el equivalente en oro, porque toda moneda tenía que estar respaldada justamente por el equivalente general. El papel impreso no era más que el signo del oro que estaba detrás de él, ¿no es cierto? Aquí tenemos otro papel, otro billete. Este es del año, déjenme checar. Este es del año 83. Y dice, el Banco de México pagará 5,000 pesos a la vista del portador. Y esto es el billete, ¿no? Ahí están los niños héroes. Es un billete del 83, ¿eh? No crean que es soy mucho más viejo yo. Eh, es un billete del 83 y dice, el Banco de México pagará a la vista del portador 5,000 pesos oro. Si yo podía presentarme al Banco de México y decirle, quiero mi oro, porque aquí está tu papel, ¿no es cierto? Eso desapareció en los años 70. ¿Qué es lo que les entregan a ustedes ahora? Aquí está un billete de 100 pesos actual. ¿Qué dice en lugar de pagará? Dice, amo el canto del cenzontle, pájaro de 400 plumas. Es decir, lo que les dan ahora es un poema. Se acabó el intercambio con oro y les dan un poema. Esto es lo que, no puedo leer las letras chiquitas. Si ustedes tienen un billete ahí, léanlas porque es un poema aparentemente de Nezahualcóyotl. Lo gracioso es esto, que efectivamente en los años 70 se abandonó el patrón oro y se adoptó el patrón dólar, pensando que el dólar sería el equivalente general. En realidad ya vamos de regreso. Hace unos días apareció la noticia de que los bancos centrales del mundo ya están cambiando, ya están comprando oro otra vez y están
proveyéndose de enormes cantidades de oro, porque el dólar cada vez es más inseguro y además estamos más sujetos a todas las crisis que hemos sufrido recientemente. Por eso es que ahora, como ustedes han visto, si como en Argentina, de repente la moneda se va para abajo, cierran el banco, ya no les dan su dinero, ya no les dan nada, porque es que ya no hay nada ahí que darles. Ese es justamente uno de los cambios que hubo. Ahora ya vamos, como les digo, de regreso. Lo interesante es eso. A mí de joven me daban oro, ¿no? A ustedes les dan un poema de Tzalcóyotl para que amen al Cenzontle y sepan que el ser humano, ¿qué es lo que dice abajo? Si lo pueden leer, porque yo no lo alcanzo a leer, está muy chiquitín. Bueno, sí lo puedo leer, pero no quiero hacer el número de... ahora reciben ustedes un poema en lugar de oro. ¿Por qué? Pues porque las contradicciones del capital se han incrementado a tal punto que en este momento el dinero no está respaldado por oro, es decir, no hay una cantidad de trabajo equivalente a la moneda circulante y por eso estamos expuestos a todas las calamidades que hemos sufrido recientemente. ¿Sí se ve? Por eso es que el capital se ha vuelto mucho más frágil en este plano. Marx tenía enteramente razón. El problema es que el dinero no es otra cosa que trabajo humano manifestado, expresado en oro. Y cuando eso se transforma en billetes, pues los billetes no son más que el signo de que detrás de ellos tendría que haber oro, aunque ya no hay más que poemas. ¿Qué les parece? Está bien eso, ¿no? Está simpático el caso, ¿no les parece? Perdón, me surge la duda, de en qué se basa, cuál es el equivalente ahora en las mercancías. Tomaron el patrón, ¿eres Federico? Ah, Sí. tomaron el patrón dólar. Es decir, el dólar se convirtió en el equivalente del oro. Es decir, las fluctuaciones del dólar eran las que servían ahora como equivalente general para todas las demás mercancías y para todas las demás monedas. Solamente que el problema es que el dólar, igual que todas las monedas impresas, no está respaldado en oro. Estados Unidos tiene la facultad de emitir dólares. Por eso su papel relevante en el mundo, porque ellos pueden emitir dólares. Y el dólar es ahora, desde hace unos 30 años, el equivalente general. Pero, por supuesto, las crisis actuales han mostrado que eso no puede ser así. A eso me refería cuando les decía que los bancos otra vez están proveyéndose en dólar, en oro. La cantidad de oro que hay en los bancos en este momento es absolutamente faraminosa. No recuerdo la cantidad exacta, pero podían ser, ¿qué les gusta? 600 millones de toneladas de oro, más o menos. ¿Por qué? Pues porque el oro tiene que ser justamente el respaldo del dinero. Y si no lo es, entonces aparecen las crisis financieras, ¿no es cierto? Porque descansamos enteramente en la confianza. Y si ésta se va abajo, pues no hay con qué respaldarlo. Eso es lo que ha pasado en las crisis recientes, ¿no? ¿Sí queda claro? Bueno, Sí, vamos a pasar entonces al carácter fetichista de la mercancía y su secreto. Este apartado a mí me gusta mucho y es muy importante, porque Marx aquí nos va a explicar por qué la conciencia común no logra comprender sus condiciones de existencia. ¿Qué es lo que impide que la conciencia común se dé cuenta de sus reales condiciones de existencia en el modo de producción capitalista? Me parece que aquí el fundamento de este apartado es que más nos advierte, ya logramos descifrar qué es el valor, ya logramos descifrar qué es la mercancía, porque la mercancía es el núcleo más general del modo de producción capitalista. Ya lo logramos descifrar. Ahora vamos a explicar por qué eso que hemos logrado descifrar no es aparente, por qué eso que hemos logrado comprender no es percibido por la conciencia común y una y otra vez se reproducen las condiciones de existencia de los seres humanos sin que comprendan el mecanismo que lo fundamenta. Ese es el sentido del carácter fetichista. El fetichismo no es más que el procedimiento por el cual, como ya alguno de ustedes dijo, las mercancías parecen gobernar a los seres humanos, cuando en realidad son los seres humanos los que gobiernan a las mercancías. Pero eso no se ve en la conciencia común. Y entonces, para Marx es muy importante teóricamente mostrar no solamente la verdad, sino por qué la verdad
no es fácil de ver. ¿Por qué nos ha costado tanto trabajo alcanzar esa verdad? ¿Sí se comprende lo que estoy intentando decir? A manera de introducción, lo que está en juego aquí es justamente que la teoría debe explicar no solamente la verdad, sino por qué la verdad no es fácilmente accesible. O sea, debe explicar el error, debe explicar también el equívoco, debe explicar también la confusión. Eso es lo que Marx va a detener. ¿Y por qué se detiene ahí? Justamente porque lo que él intenta en el Capital es decir, una vez que nos quede claro que este es el fundamento verdadero, ya se puede desplegar el proceso del capital. Ya subimos las cumbres borrascosas. Ahora vamos a ver por qué nos costó tanto trabajo, qué es lo que impide que la conciencia común alcance esa percepción. ¿Sí queda claro? Por supuesto, también es una crítica a la conciencia común. Es decir, no vas a ver las cosas simplemente porque te fijes, ¿no? No vas a ver las cosas simplemente porque prestes atención. Hace falta un trabajo conceptual, que es el que hemos cumplido para poder llegar a esto. ¿Sí se ve? Por eso es que el carácter fetichista cierra este primer capítulo del Capital. Con el carácter fetichista se cierra, ahora sí, el análisis de la mercancía y el dinero. Y ya podemos pasar a otra cosa. Lo cierra porque justamente ya nos explicó la verdad y ahora nos va a explicar por qué cuesta tanto trabajo a la conciencia común ver la verdad. ¿Sí queda claro? Bueno, a primera vista una mercancía parece una cosa trivial de comprensión inmediata. Su análisis demuestra que es un objeto endemoniado, rico en sutilezas metafísicas y reticencias teológicas. Fíjense, su análisis muestra que no es la simplicidad que dice ser. Decíamos al principio del curso que cuando decimos la palabra mercancía, todo el mundo cree saber qué está diciendo, ¿no? Hasta los mercaderes de correo mayor creen entender qué es la mercancía, ¿no es cierto? Pues de eso viven, intercambian todo el tiempo y van y vienen y su vida se la pasa persiguiendo mercancías, pero no saben lo que es, no saben lo que es, no han comprendido esas sutilezas metafísicas. Uno, en cuanto a valor de uso, nada misterioso se oculta en ella. Como valor de uso no hay ningún misterio. La mercancía es simplemente un trabajo humano productor de objetos útiles y eso no tiene ningún misterio. Un cocol, una torta, un panucho, no tiene ningún misterio en tanto que valores de uso. Son simplemente la transformación de la naturaleza, obra del trabajo humano. En cuanto a valores de uso, no son misteriosos, dice Marx. Pero dice más abajo, pero no bien entra en escena como mercancía, se transmuta en una cosa sensorialmente suprasensible. La expresión es interesante. Sensorialmente suprasensible. Es decir, es sensible, es algo sensorial, es un objeto, pero es suprasensible. ¿Por qué? Porque es la expresión de las relaciones sociales de producción actuales. Y entonces es suprasensible en el sentido de que no es solamente una torta o un cocol, es trabajo humano puesto en ese producto que se ha convertido en mercancía justo por esa forma social. No solo se mantiene tiesa apoyando sus patas en el suelo, sino que se pone de cabeza frente a todas las demás mercancías y de su testa de palo brotan quimeras mucho más caprichosas que si por libre determinación se lanzara a bailar. Vean, dice Marx, lo que hemos descifrado es un problema real. Es un problema que hace que la mercancía, cuando se manifiesta, se ponga a bailar de cabeza, ¿no es cierto? Y nadie sepa exactamente por dónde agarrarla. Ese es el problema que hemos podido descifrar. El carácter de la mercancía no deriva, por tanto, de su valor de uso. Está clarísimo. Tampoco proviene del contenido de las determinaciones de valor. Es decir, el contenido de las determinaciones de valor, que es trabajo humano, no es ningún misterio. Que es además un gasto de cerebro humano, pues tampoco es un misterio. No es eso lo que hace misteriosa a la mercancía. A la mercancía no es misteriosa por el contenido que tiene, porque es trabajo humano, gasto de trabajo humano, y gasto de trabajo humano en cierta cantidad. Eso no es un misterio, dice
dice Marx. Dice más abajo para precisar, en todos los tipos de sociedad necesariamente hubo de interesar al hombre el tiempo de trabajo que consume la producción de los medios de subsistencia. Es decir, la mercancía no es misteriosa ni en tanto que valor de uso, ni en tanto que el contenido del valor, es decir, el tiempo de trabajo y que es trabajo humano. Eso lo sabe toda la economía política clásica, eso lo sabe cualquier intercambiador de mercancías. Página 88. ¿De dónde brota entonces el carácter enigmático que distingue al producto de trabajo? No bien asume la forma de la mercancía. ¿De dónde proviene pues el enigma? Dice Marx, obviamente de la forma misma. De la forma misma. Es decir, de las determinaciones sociales e históricas que le dan forma a ese producto del trabajo. Obviamente de la forma misma. No es el valor de uso, no es que sea una mercancía que llena una necesidad, eso no es misterioso. No es que no se sepa que contiene trabajo humano, eso ya se sabe. Tampoco es misterio que es un tiempo de trabajo determinado. El problema es la forma que adopta. Y la forma que adopta es justamente la manera en que se expresan esas relaciones sociales. Dice, la igualdad de los trabajos humanos, Marx va a introducir 3 elementos. 1, la igualdad de los trabajos humanos adopta la forma material de la igual objetividad del valor. Es decir, debido a la forma, los trabajos humanos, todos los trabajos humanos particulares, adquieren la forma de valor objetivado. Ya hemos visto que esta es una transformación radical. No es solamente, es trabajo concreto, pero debido a la forma social, todos los trabajos concretos adquieren la forma de valor objetivado. ¿Sí? Primer elemento. Luego, la medida de gasto humano de trabajo por su duración cobra la forma de magnitud de valor. Es decir, ahora la duración del tiempo de trabajo socialmente necesario adquiere la forma de determinación de valor. No era así previamente. Cierto, los seres humanos han intercambiado siempre pensando en el tiempo de trabajo, pero ahora todo tiempo de trabajo se ha convertido efectivamente en equivalente de otro tiempo de trabajo, es decir, adquiere la forma de magnitud de valor. Tercer elemento, por último, las relaciones entre los productores, entre los cuales se hacen efectivas las determinaciones sociales de sus trabajos, revisten la forma de una relación social entre los productos de trabajo. Y esto es fundamental. Las relaciones entre los hombres, porque son hombres los que producen e intercambian, se transmutan y aparecen ahora como relaciones entre las cosas. Lo que domina no es el ser humano que cambia, sino las mercancías que cambian y parecen adquirir una vida propia. El fetichismo va a ser justamente eso, que ahora el trabajo humano, en lugar de presentársenos como relación entre productores, se presenta como relación entre mercancías. Y es la mercancía la que va a cobrar el significado de la relación, no la relación entre los hombres. Los hombres van a perder de vista que es en realidad una relación entre humanos para empezar a pensar que es una relación entre cosas. ¿Sí? Ahí es donde empieza el carácter fetichista. ¿Qué va a ser el fetichismo? Marx lo explica más adelante, pero el fetichismo no es otra cosa que el hecho de que a los seres humanos su propia actividad se les presenta como separada de ellos, como independiente de ellos. Su propia actividad se les presenta ahora como separada e independiente. Déjenme, aunque voy a recitar otra vez esto mismo, pero uno piensa aquí en Spinoza. ¿Se acuerdan que Spinoza cómo explica la aparición de los dioses? ¿No? Bueno. Spinoza, tú sí ya llevaste la clase de Spinoza, ¿no, Víctor? ¿No? Ah, qué raro. Bueno, Spinoza dice que los seres humanos, les los voy a explicar para que vean un poco este carácter alienante. Spinoza dice que los seres humanos son seres humanos que actúan siempre en función de fines. Es decir, ellos creen que todo lo que existe tiene que ser hecho con relación a un cierto fin.
y ellos se ponen como el fin de todas las cosas. Es un movimiento natural, dice Spinoza, porque los seres humanos quieren encontrar la razón de ser de las cosas y por tanto piensan desde la perspectiva de la conciencia individual en la única forma que pueden pensar, en la relación medios-fines. Y entonces dicen, pues ¿para qué está el mundo? Oiga, pues yo no lo puse. Si yo no lo puse, ¿para qué está? A la conciencia humana no le resulta sencillo admitir la idea de que las cosas no están ahí por una razón o con un fin, sino que siempre cree que las cosas tienen que tener un fin y entonces dice, hombre, ahí está el mundo, yo no lo hice, ¿para qué estará? Claro, dice Spinoza, cuando se pregunta ¿y para qué estará? Pues entonces tiene que dar una respuesta más allá del mismo, ¿no? Y entonces dice, ah, pues alguien lo tuvo que crear. Si no fui yo y está ahí por algo, pues entonces tiene que haber un creador, tiene que haber un algo que le dio razón de ser. Y entonces empieza a decir, ah, pues hay sustancias suprahumanas, ¿no es cierto?, que han creado las cosas. Por ejemplo, vamos a hacer un taco de carnitas. Necesitamos al puerquito. ¿Quién lo puso ahí? Yo no fui. Alguien tiene que haber puesto al puerquito para que yo me pueda hacer un taco de carnitas, ¿no es cierto? Y entonces, dice Spinoza, los seres humanos empiezan a pensar en entidades trascendentes que explican las cosas que ellos no pueden explicar. Esa, dice Spinoza, es una idea humana, son los seres humanos los que han creado toda esta idea. Pero esas ideas que ellos han creado se convierten en dioses y al rato sucede la inversión. No son los dioses creados por los seres humanos, sino a la inversa. Los seres humanos son creados por los dioses. ¿Para qué estoy yo aquí? Los seres humanos, por su finitud, no logran comprender que hay procesos que no tienen un fin humano, sino que son simples procesos productores de realidad. Esa idea, que es filosóficamente muy importante, no está a la altura de la conciencia, porque la conciencia siempre ve, como es natural, su acción en relación medios-fines. Spinoza entonces nos explica que los dioses no son otra cosa que creación humana, pero esa creación humana se invierte. Ahora los que mandan no son los dioses, perdón, no son los seres humanos que crearon imaginariamente a los dioses, sino los dioses los que dominan a los seres humanos. Esa inversión es más o menos hacia donde nos encaminamos, ¿sí? En realidad, Marx nos está diciendo, los seres humanos producen e intercambian, pero cuando empiezan a intercambiar, parecería que el intercambio está regido no por los seres humanos y su voluntad, sino por los productos de los seres humanos, por la objetivación de las mercancías. Sucede, como en el reino de la religión, va a decir Marx, que algo que es obra humana se convierte en dominadora de los seres humanos. Se invierte literalmente la situación y aparece el carácter fetichista de las mercancías. Por eso el oro se fetichiza, ¿no es cierto? El oro, vamos a ver que después hay unos comentarios de Marx muy simpáticos. Dice, el oro parecería que tiene características suprahumanas, ¿no es cierto? A cualquiera de nosotros le brillan los ojitos, particularmente si estamos de conquista, ¿no es cierto? Pues entonces hay que ofrecer oro y diamantes y tal, ¿no? Parecería que es cosa natural que el oro tenga la virtud que parece tener. En realidad se ha invertido completamente la situación. Al oro lo colocaron los seres humanos en ese lugar. El oro no nació con esa vocación ni con esa voluntad. Fueron los seres humanos los que lo pusieron ahí. Pero resulta que hay una inversión y esa inversión es ahora la que hace que el oro o el dinero parezca dominar todas las relaciones humanas. ¿Sí se ve para dónde vamos? Hay una verdadera inversión. Hay una inversión por la cual el productor queda sometido al producto. Vamos para allá. Lo misterioso de la forma mercantil consiste sencillamente, pues, en que la misma, la forma mercantil,
refleja ante los hombres el carácter social de su propio trabajo. El carácter social de su propio trabajo. El trabajo individual se ha vuelto social, ha adquirido una dimensión social, y esa dimensión social se les presenta ahora ante los hombres de una manera invertida. Dice, el carácter social de su propio trabajo como caracteres objetivos inherentes a los productos del trabajo, como propiedades sociales naturales de dichas cosas, y por ende, en que también refleja la relación social que media entre los productores y el trabajo global, como una relación social entre los objetos existente al margen de los productores. Fíjense, Marx nos está explicando por qué no se puede comprender la naturaleza de la mercancía y del dinero. Pues porque justamente la mercancía expresa la dimensión social del trabajo humano, expresa una dimensión suprasensible de las relaciones humanas y lo expresa bajo la forma de intercambio entre cosas. Y los seres humanos, que son los que se encuentran en el fundamento, van a perder de vista que son ellos los que están en el fundamento para asignarle el proceso a las cosas mismas. Dice literalmente Marx, es por medio de este tomar una cosa por otra, como los productos del trabajo se convierten en mercancías, en cosas sensorialmente suprasensibles o sociales. Sensorialmente suprasensibles o sociales. En la mercancía está impreso el trabajo humano, pero en su carácter social, en su carácter general, en su carácter abstracto. Como eso no se ve, pues entonces la mercancía jamás revela lo que es, porque ella revela simplemente que es algo que se intercambia. Y los seres humanos van a perder de vista justamente eso. Y ese es el carácter fetichista de las mercancías. Marx va a intentar mostrar que este es un rasgo fundamental de estas sociedades y es un rasgo por el cual los seres humanos no perciben sus condiciones de existencia, no las logran ver. Parecería que las mercancías tienen una vida propia. Parecería que el dinero y el oro tienen características propias que nos alienan. Esa alienación es justamente el fetichismo, ¿sí? Estamos alienados ante los productos que son nuestra propia obra. ¿Sí se ve? Ese es el fetichismo. No voy a poner el ejemplo de Marx porque los ejemplos que siempre usa son más, confunden más, ¿no? Es el ejemplo del ojo. Bueno, pues es que no tiene nada que ver el ojo con esto, ¿no? No voy a detenerme ahí. Pasemos a la página siguiente. La 89, porque es muy importante. Dice Marx, lo que aquí adopta para los hombres la forma fantasmagórica de una relación entre las cosas es sólo la relación social existente entre ellos. De ahí que para hallar una analogía pertinente debamos buscar amparo en las neblinosas comarcas del mundo religioso. En este, los productos de la mente humana parecen figuras autónomas, dotadas de vida propia, en relación unas con otras y con los hombres. Otro tanto ocurre en el mundo de las mercancías con los productos del trabajo. A esto es a lo que llamo fetichismo, que se adhiere a los productos del trabajo, no bien se les produce como mercancías y que es inseparable de la producción mercantil. Fíjense, Marx nos está explicando, por eso es que la conciencia común no logra comprender la mercancía, porque se aliena ante ella, ¿no? Déjenme volver a Spinoza porque Marx tiene razón, hay que irse al mundo religioso para comprender este mecanismo. Resulta, dice Spinoza, por ejemplo, que como los seres humanos no saben nada de los dioses, pues ¿qué pueden saber? ¿No? Pues entonces les atribuyen lo mismo que son los seres humanos, ¿no es cierto? Y entonces resulta que los dioses son como nosotros, ambiciosos, envidiosos, no se quieren vacunar, se encelan, se enamoran, se raptan, se violan, se matan. Dice Spinoza, es que es un movimiento curiosísimo porque los seres humanos, como de hecho no saben nada de Dios, pues les ponen
los adjetivos son propios, ¿no? Y ahora resulta que los dioses son como nosotros, no más que mucho más fuertes. ¿Qué hay que hacer entonces? Ah, pues no hay que encolerizarlos. Por ejemplo, no hay que ser muy guapo, porque si una diosa se enamora de uno, no, pues qué problema. ¿Sí me explico? Y sobre todo, no hay que ser muy guapa, porque Zeus, que era un verdadero bandido, pues como las encuentra en el camino, les fastidia la vida. ¿Qué hay que hacer para calmar a esos seres violentos, celosos, tramposos, metiches? Pues hay que hacer una serie de rituales, ¿no? Hay que empezar a pedirles que por favor no nos vayan a mandar una enfermedad, que por favor no nos vayan a robar, que por favor nos devuelvan al novio. Ya estamos alienados, dice Spinoza. Ya estamos totalmente alienados. Resulta que los seres humanos, que no son otra cosa que la transcripción de nosotros mismos, pero como suprapoderes, pues ahora son los que nos sujetan. Y ahora tenemos que vivir viendo cómo le hacemos para que Quetzalcóatl no se enoje. Hay que mandarle 5 vírgenes sacrificadas cada año para que no nos mande una sequía. Hombre, por Dios, ¿no? Dice Spinoza, hombre, dense cuenta, esa alienación que es propia de la conciencia humana, porque vean ustedes que aquí lo interesante es, no es un engaño, ¿eh? No es para nada, no es una falsedad, no es una mentira, es una producción natural de la conciencia. Y eso es lo que Marx está diciendo. Aquí el problema es que es una cosa natural del movimiento de la conciencia debido a su finitud, debido al hecho de que ella siempre ve las cosas desde la perspectiva que le toca verlas. Y entonces, claro, pierde de vista la dimensión que él mismo crea, pero que no es otra cosa que su obra transfigurada. ¿Sí se ve? Por eso esta parte a mí me gusta mucho, porque lo que nos está diciendo Marx es, se trata de comprender por qué no comprendemos. No basta con saber. Ahora hay que saber por qué no sabemos. La teoría tiene que dar cuenta no solamente de que sabemos. ¿Se acuerdan que yo siempre digo en mis clases, cuando se sabe que se sabe? Cuando se sabe que se sabe, se sabe que se sabe que se sabe. Cuando se sabe que se sabe que se sabe, se sabe que se sabe que se sabe que se sabe. Pero cuando se sabe que no se sabía. Se sabe que previamente no se sabía. Y se sabe además por qué no se sabía. Pues eso es lo que más nos está diciendo. Ahora sabemos que sabemos. Y sabemos por qué no sabíamos. Y sabemos cuáles son las condiciones que necesitan aparecer para que podamos saber. La teoría tiene que dar cuenta no solamente de la verdad, sino también de lo que deja detrás, del error. ¿Sí se ve? Esta es la parte que Marx nos está explicando. Nos está diciendo, este es un movimiento natural de la conciencia. No es un engaño, no es una trampa, no es como dicen algunos religiosos que los seres humanos estén viviendo falsamente. No, 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 no. Eso a Marx no le gusta. Los seres humanos no viven bajo mentiras. Los seres humanos viven sus condiciones de existencia que les impiden efectivamente alcanzar la comprensión de su vida efectiva. ¿Sí se ve? Esta me parece una lección de muy alto nivel. ¿Qué piensan? Me detengo para ver comentarios. Buenos días, profesor. Adrián, ¿eres tú? Sí, si me permite, pues esto que estamos viendo hasta ahorita pareciera que es como en los libros de introducción a la filosofía, porque siempre hablan de que el mito surge como algo contrario a lo que se piensa totalmente racional, porque son las formas como el ser humano le da orden a todos los fenómenos que no puede entender. Ujú. Entonces, cuando en otros lados se piensa que el mito es una condición irracional, tonta, una forma vaga de vivir la vida, en realidad los múltiples autores de estos libros nos hablan que no, que efectivamente es una forma totalmente racional, pero que de alguna manera transfigura, perdón, su realidad. Entonces, a mí como que todo esto me recuerda nuevamente a esos libros que leíamos iniciando la carrera, donde te dice
que no, que el mito y la forma en la que el ser humano transfigura su realidad es totalmente racional porque es acorde a lo que él tiene a la mano. Estás pensando en Platón probablemente, ¿no? Sí, sí, Claro, exactamente. claro. Ahora, lo interesante de esto es justamente que la filosofía debía de ahí extraer la idea de que la realidad inmediata no puede ser la verdad. Uno diría, pues esa es la lección que uno tenía que retirar, ¿no? La lección que uno tendría que retirar, y es lo que hace la filosofía antigua, es, con Platón sobre todo, lo inmediato no es la verdad, no puede serlo, no puede serlo, porque es justamente lo cambiante, lo variable, lo inestable. Entonces, para comprender, hay que irse a otra región. Pero esta lección tan sencilla, la filosofía no la retiene. Y hoy estamos metidos en filosofías que pretenden que el empirismo más chato, que la filosofía sin metafísica, es la única verdadera. Es decir, estamos exactamente al revés. ¿Sí se ve? Tienes enteramente razón, Adrián. Lo que está diciendo la filosofía antigua es, eso muestra que lo inmediato no es lo verdadero. Que para comprender lo verdadero hay que echarle coco, hay que pensar, hay que conceptualizar, hay que irse a otra región. Y las filosofías de hoy que pretenden que no hay que hacer nada que sea metafísico, es decir, nada que sea más allá de lo inmediato, pues estamos verdaderamente en una mala situación, ¿no? ¿Sí se ve? La lección que uno debería que retirar desde la filosofía antigua, como tú dices muy bien, es, pues lo inmediato no es la verdad, ¿sí? Y sin embargo, estamos invadidos de empirismo, de antimetafisismo, estamos verdaderamente en una situación muy seria, ¿no? ¿Sí? ¿Sí se comprende? ¿Alguien quiere agregar algo más? A mí me parece esto muy importante, pero me gustaría escucharlos. Yo tengo un comentario. A Bueno, ver, pregunta, comentario. Este, ¿hasta qué punto el fetichismo o la categoría de fetichismo es también producto de el momento histórico que vivimos, ¿no? claro, Porque si atendemos a la etnografía, podemos encontrar que al menos algunos antropólogos, como Maurice Godelier, por ejemplo, traslada esa categoría de fetichismo para explicar otros fenómenos sociales, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿qué tanto el fetichismo no es un producto mismo de la actividad humana, ya sea en el caso del pensamiento, como ponía el ejemplo de Spinoza, y del trabajo, ¿no? Porque muchas veces se piensa, bueno, más adelante en el párrafo de abajo que estábamos leyendo, Marx explica cómo el fetichismo de la mercancía es producto de la escisión, ¿no? Que sufre el productor del producto de su trabajo. Pero ¿hasta qué punto, si es que esas condiciones se pueden eliminar, el fetichismo se podría eliminar, o hasta qué punto podríamos vivir en un mundo sin fetichismo, ¿no? ¿No es una condición también de nuestra actividad? a ver, Marx va a resolver esa cuestión. Espera un poco porque Marx va a dar una respuesta más adelante. Lo que por ahora diría es, Marx nos está diciendo que el fetichismo es un mecanismo natural que surge de las condiciones actuales de la producción y el intercambio. ¿Se puede prolongar en otros fenómenos? Probablemente. Es decir, el ejemplo de Spinoza nos muestra que también en el ámbito religioso existe esa alienación del ser humano. ¿Otras sociedades han conocido esas formas de alienación? Claro, también. Es decir, podemos perfectamente buscar en sociedades primitivas o tal la manera en que los hombres se representan sus condiciones de existencia. Y puede que no se llame fetichismo, sino de otra manera. En ese sentido, por supuesto que el fetichismo es algo objetivo, real. Ahora, lo que Marx va a decir son dos cosas. Una, en el mundo capitalista ese fetichismo se reproduce porque es así como las conciencias viven sus condiciones de existencia. Y aunque yo escriba El Capital, va a decir más adelante Marx, no va a desaparecer el fetichismo porque las conciencias en este régimen de producción viven esa situación objetiva. Ahora, si cambia la sociedad, ¿puede desaparecer esto? Sí, claro. La parte final de este capítulo dedica justamente, dice Marx, a otras formas sociales en las que el fetichismo no está. ¿Por qué? Porque en esas sociedades las relaciones entre productores son más nítidas, son más transparentes.
En la nuestra en particular no es así. Si cambiamos de sociedad, veremos que el fetichismo se disipa. Pero mientras existan estas relaciones sociales determinadas, la conciencia va a vivir bajo estas condiciones y va a percibir exactamente bajo estas condiciones. ¿Sí se ve? O dicho de otra manera, uno tendría que hacer con Marx una suerte de fenomenología del capitalismo, igual que la fenomenología del espíritu, para mostrarle a la conciencia su verdadera experiencia. ¿Sí? Es curioso cómo se maneja este término en el Capital. Espera un momento, me tienen que poner unas gotas, dame un minuto. Sí, sí. Busca la nota de la hoja de la renovación de la tarjeta. No sé dónde está. Está. Debe estar en el carro, ¿no? Bueno, discúlpame, estabas interviniendo, Alfonso. No se preocupe, doctor. Decía que es curioso cómo se maneja este término tan cercano a Spinoza en cuestión de lo que se refiere al fetichismo, y que luego un autor americano como Michael Taussig va a retomar en un libro que se llama El diablo y el fetichismo de la mercancía, en donde él prácticamente lo retoma como si fuera una cuestión puramente religiosa, ¿no? Es decir, este Dios del que habla Spinoza, que la misma mente humana crea como para visualizarse o darle forma a esto que no puede entender. Ahora el dinero se transforma como en ese Dios, ¿no? Y es curioso porque también quería retomar esto en este momento por lo que decía el compañero Tomás hace rato, ¿no? Cuando hablaba del tema del cacao y cómo ciertas cosas van perdiendo valor en relación a este dinero, cosa que no pasa, por ejemplo, con una cuestión pues natural como el café, ¿no? O sea, el café, a pesar de que no es dinero y no es oro, sigue teniendo un valor que a la vez se puede transformar en oro, en dólares, etcétera, porque el mercado del café es eso, ¿no? Sin llegar a tener este valor que ahora le hemos querido dar en esta sociedad de el dinero como Dios, ¿no? En el sentido de que ahora ya dependemos de todo, o más bien del dinero para todo, ¿no? En nuestras vidas. Ya, bueno, el café es un ejemplo que es verdad, pero se podía sin duda reproducir a muchas otras mercancías, ¿no? Marcos, gracias, Alfonso. Marcos. Sí, Marco, perdón, Marco. sí, pues también quisiera yo como, creo que es muy importante recalcar que también en este capítulo se ve bastante cómo hay este esfuerzo por depurar o separar la representación y el concepto, ¿no? En tanto que ya vimos que, por ejemplo, Hegel, para Hegel la conciencia natural, igual que para Marx, está inmersa en esta inmediatez de la experiencia. Es necesario pues darle esta inversión, ¿no? A toda la conciencia, pero explicando asimismo también pues todas cómo van emergiendo en la conciencia todas estas representaciones, ¿no? Porque no solo se trata de refutar que estas representaciones son falsas, sino ver cómo se articulan de modo razonable con los conceptos, ¿no? Y dar cuenta de cómo el proceso de depuración va haciendo un trazado más concreto y objetivo del objeto depurado, ¿no? Del concepto que se está depurando. En este caso, pues con el fetichismo vemos muy claro cómo también Marx está en contra de esto que Althusser, ¿no? Llamaba el empirismo de la extracción de la verdad, ¿no? Y la concibe la verdad a través de este esfuerzo de examen, ¿no? De este examen sobre sobre lo efectivamente real a través pues, de esto que se llama la paciencia del concepto, ¿no? Que es justamente ver cómo se va articulando
cada vez en términos, podría ser geométricos, incluso espinosistas, cada vez va haciéndose más y más precisa una determinación negativa, ¿no? del concepto, que es algo que la conciencia inmediata no puede operar, ¿no? No puede operar esta inclusión de la negación en el proceso de conocimiento, ¿no? De la negación y la disolución precisa a través de determinaciones abstractas pues, de los errores o obstáculos epistemológicos, ¿no? Sí, tienes razón, me parece. Retomo un poco tu intervención. Efectivamente, de lo que se trata es de mostrar por qué surge el error. ¿Cómo surge objetivamente un obstáculo? Objetivamente. Se trata de mostrar que no es que vivamos equivocados, es que así es como podemos vivir, dadas las relaciones en las que estamos metidos, ¿no es cierto? ¿Cómo surge objetivamente la dificultad? ¿De qué manera surge objetivamente un obstáculo que nos ha costado mucho trabajo vencer? ¿Sí se comprende? Es decir, es un obstáculo, pero es un obstáculo producido objetivamente. No es un error, no es una distracción. Con frecuencia en epistemología, estoy pensando un poco en Descartes, pero también en otras epistemologías, con frecuencia en epistemología nos dicen, pues es que no tuviste cuidado metodológico, o bien es que el investigador se precipitó, dice Descartes, en sacar conclusiones, o bien el paradigma que estamos eligiendo es un paradigma meramente aproximativo. Todas esas versiones epistemológicas aquí no caben, porque lo que Marx está diciendo es, el error no viene de una equivocación, de una distracción, de un falso paso metodológico, no, viene de una relación objetiva. Y es un obstáculo real para el cual no basta mirar con cuidado, para el cual no basta fijarse mejor. No es la vista lo que va a resolver este problema, es el concepto, es el pensamiento teórico. Y eso me parece a mí epistemológicamente muy importante, ¿no es verdad? Es decir, se trata de mostrar cómo objetivamente la conciencia forma en el pensamiento los obstáculos que le impiden lograr la verdad. El problema de la verdad no está en las cosas, está en el pensamiento. El problema de la verdad no está en los objetos, sino en la manera en que la conciencia percibe sus condiciones de existencia. Por eso la crítica tiene que ser conceptual, no a los objetos. Ya vimos que la mercancía en sí misma, como valor de uso, no es misteriosa. Lo que es misterioso es las condiciones en las que las conciencias se encuentran en el intercambio, que les producen necesariamente una falsa percepción de las cosas. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Epistemológicamente me parece muy importante. ¿Están de acuerdo? ¿Algún comentario adicional? Sí, quizá, bueno, yo decía un poco también lo de la negatividad y bueno, cito un poco a Hegel que dice que la negatividad no es una forma que se opone a todo contenido, sino que es inmanente al contenido y permite comprender su necesario desarrollo, ¿no? Esto lo digo porque justo parece que el fetiche de la mercancía, en tanto que fija las categorías y encumbra la mercancía como un dios, pues obstaculiza el pensamiento a pensar el movimiento de la sociedad, ¿no? A pensar que esa mercancía algún día va a dejar de ser el dios que hoy aparenta ser y que es necesario introducir pues esta negatividad, pensar lo transitorio de las cosas para poder poner en movimiento también pues nuestros prejuicios y todo este tipo de cosas, ¿no? Creo que justo es muy interesante ver cómo también la construcción del conocimiento a través de la negatividad incluye pues todo esto de la objetividad del error y además lo pone como una etapa, ¿no? del desarrollo de la conciencia, ¿no? Como una etapa que pasará también. Entonces, creo que también es muy importante ver cómo el fetiche de la mercancía nos impide pensar lo transitorio, ¿no? Y, en tanto que no incluye lo negativo. Ya. Bueno, ¿podemos avanzar? Dice Marx, si los objetos para el uso se convierten en mercancías, ello se debe únicamente a que son productos de trabajo privados
ejercidos independientemente los unos de los otros. Ya veíamos desde el principio del curso que una de las premisas de todo esto es que los productores se han vuelto independientes entre sí. Es decir, que el capital descansa en una fragmentación completa de la división social del trabajo. Cuando se rompieron los lazos tradicionales, por ejemplo, los lazos que unían los hombres a la tierra, o los lazos que unían los hombres a comunidades más grandes que ellos, cuando esos lazos se disolvieron, los seres humanos cobraron independencia, se hicieron libres, se hicieron separados unos de otros. Pero entonces esa separación produjo que ahora las sociedades estén compuestas de productores independientes, todos independientes entre sí, y que dependan justamente para realizar su trabajo del intercambio social. Eso es lo que Marx nos va a decir inmediatamente, ¿no? Justamente porque el mundo moderno abrió con la libertad, en el sentido de que separó al ser humano de los lazos tradicionales, pero al mismo tiempo lo hizo independiente, lo hizo individual, lo fragmentó, pues esa fragmentación ahora se presenta bajo la forma de que su trabajo particular tiene que pasar por una dimensión social de intercambio para poder validarse. El complejo de estos trabajos privados es lo que constituye el trabajo social global. Pero eso es lo que no ve la conciencia, el trabajo social global. Como los productores no entran en contacto social hasta que intercambian sus productos de trabajo, los atributos propiamente, específicamente sociales de sus trabajos privados no se les manifiestan. O en otras palabras, de hecho, los trabajos privados no alcanzan realidad como partes del trabajo social en su conjunto, sino por medio de las relaciones de intercambio que establecen entre los productos de trabajo y a través de estos mismos entre los productores. Es decir, el trabajo individual solo se hace real, es decir, solo es sancionado, solo es hecho efectivo en el momento en que entra en el horizonte de intercambio, ¿no es cierto? Uno puede saber muy bien alemán, ¿no es cierto, Daniela? Pero eso no se convierte en mercancía sino hasta que entra al mercado de intercambios, hasta que es sancionado en el mercado de intercambios. Claro que es un trabajo individual, claro que es trabajo, pero solo adquiere forma social, solo adquiere sanción social en el momento del intercambio, porque entonces es el intercambio el que lo valida, el que lo legitima. ¿Sí me explico? Por eso los cigarros para zurdos no van a tener un éxito eclatante. ¿Sí me explico? ¿Sí se ve? ¿Sí se entiende? Afortunadamente Daniel enseña alemán, pero si por ejemplo decidiera enseñar tucutucu, pues muy probablemente le costaría mucho trabajo pagar la renta del próximo mes, ¿no es cierto? ¿Sí se ve? Seguramente hay quien quiere estudiar Zulu en el mundo, pero no abundan, digamos, ¿no? Y entonces el trabajo individual pues queda sin sanción social, ¿sí? Los trabajos privados no alcanzan realidad sino a través de eso. A estos, por ende, las relaciones sociales entre sus trabajos privados se les ponen de manifiesto como lo que son, vale decir, no como relaciones directamente sociales trabadas entre las personas mismas en sus trabajos, sino por el contrario, como relaciones propias de las cosas entre las personas y relaciones sociales entre las cosas. Es decir, ahora las relaciones son entre las cosas y ya no relaciones de personas con las cosas. ¿Sí me explico? Sucede un poco con la propiedad, ¿no es cierto? Que parecería que uno tiene relación directa con las cosas cuando en realidad para ser propietario de algo, pues necesita una sociedad que lo valide como propietario. ¿Sí se ve? ¿Sí queda claro? ¿Por qué le dedica Marx tanto tiempo a esto? Porque para Marx es crucial convencer, no olviden que esto está dirigido a aquellos que deben transformar el mundo, de que esa transformación requiere una transformación del pensamiento, un conocimiento, requiere separarse de la inmediatez para encontrar la verdad de las cosas, para que luego nos digan que Marx hace discursos meramente morales, ¿no? Pues eso me parece una trivialidad, ¿no es cierto?
Dice, a partir del momento, estoy en la página 90 ya, a partir del momento en que los trabajos privados de los productores adoptan de manera efectiva un doble carácter social, un doble carácter social. Por una parte, en cuanto a trabajos útiles, tienen que satisfacer una necesidad social. Es decir, el trabajo privado tiene que tener un doble carácter social. Primero, tiene que satisfacer una necesidad social. Como decíamos hace un momento, si Daniela decide enseñar Zulu, pues está muy bien, pero digamos, el carácter de su trabajo individual no va a socializarse, pues porque no son las condiciones de la enseñanza de las lenguas. ¿Sí? Por otra parte, solo satisfacen las variadas necesidades de los productores a medida que todo trabajo humano dotado de utilidad es pasible de intercambio por otra clase de trabajo privado útil y que le es equivalente. Es decir, tiene que tener ese doble carácter social. Uno, tiene que satisfacer una necesidad social y dos, tiene que ser intercambiable justo por esa necesidad social. Las dos cosas. Tiene que ser trabajo útil que satisface una necesidad social y dos, tiene que ser intercambiable. Y dice Marx, es muy importante, la igualdad de trabajos totalmente diversos solo puede consistir en una abstracción de su desigualdad real. ¿Se acuerdan que nos costó muchos problemas explicar qué era el trabajo abstracto? Pues ahí lo tienen ya. ¿Sí? El trabajo abstracto no es otra cosa que es que la igualdad de esos trabajos particulares que para ser comprensibles requieren de una abstracción de su desigualdad real. Esa abstracción de la desigualdad real es la categoría de trabajo abstracto. El trabajo abstracto lo que hace es dejar de lado la desigualdad real de los trabajos particulares para mostrar efectivamente como abstracción su homogeneidad. Homogeneidad que no es un invento de Marx, sino es un producto de las relaciones sociales. Es porque las relaciones sociales exigen ese intercambio que la categoría de trabajo abstracto podía emerger. Eso es lo que aprendimos desde el principio. ¿Se acuerdan? Dice más abajo, el carácter socialmente útil de sus trabajos privados, pues, solo lo refleja bajo la forma de que el producto de trabajo tiene que ser útil y precisamente serlo para otros. El carácter social de la igualdad de estos trabajos solo bajo la forma del carácter de valor, que es como una de las cosas materialmente diferentes de los productos del trabajo. Vean ustedes, ahora vemos cuál es la categoría, la importancia de la categoría de valor. La categoría de valor es justamente la que da cuenta de esta dimensión abstracta, social, global, que el productor independiente no ve, que el productor particular no alcanza a percibir. ¿Por qué nos costó tanto trabajo? Bueno, ahora creo que podemos comprender. Nos costó tanto trabajo porque justamente era necesario separarse, distanciarse de la experiencia cotidiana, separarse de la experiencia inmediata para poder reconstruir. Marco dice que de manera negativa, bueno, probablemente, de manera conceptual en todo caso, las verdaderas condiciones de existencia por las cuales es comprensible a la vez las condiciones reales y los obstáculos que las condiciones reales ponen para su comprensión. Es ese movimiento epistemológico, pero que ha sido necesario fundar en elementos históricos muy fuertes, los que hacen que Marx haya podido producir una comprensión objetiva de la realidad de las relaciones mercantiles. ¿Sí queda claro? ¿Se ve el esfuerzo que hemos tenido que hacer? Adrián decía hace rato que la filosofía antigua nos enseñaba que el mito no es una fantasía, y es verdad, no son fantasías, son simplemente la manera en que la conciencia percibe sus condiciones objetivas de vida. No puede percibirlo de otra manera. Lo que es crucial en ese caso es decir
pues esas condiciones que percibe de inmediato no son la verdad. No son la verdad, punto. Para comprender la verdad hay que echarle coco, no nada más fijarse, no nada más seguir la metodología de Mario Bunge, no seguir un procedimiento estándar, porque eso no existe. Para el conocimiento eso no existe. ¿Sí se alcanza a ver? No es que Marx haya sido metodológicamente más cuidadoso, eso no es. Eso no explica para nada lo que ha sucedido. ¿Sí se ve? Es una pequeña lección de epistemología, pero muy importante porque les dice, hay que pensar para ver. No hay que ver para estar pensando. ¿Sí? ¿Va claro? Dice Marx más abajo, el carácter socialmente útil de sus trabajos privados solo se refleja bajo la forma de que el producto tiene que ser útil y precisamente serlo para otros. El carácter social de la igualdad entre esos trabajos solo se presenta bajo el carácter de valor. El valor es justamente lo que iguala, lo que hace que todos esos trabajos queden entonces homogeneizados. ¿Y qué es el valor? Es trabajo humano, trabajo abstractamente humano. Y luego tiene un contenido, tiempo de trabajo socialmente necesario. ¿Sí? Vean ustedes, a mí me parece, creo, que aquí Marx ya comprendió lo que hizo previamente. Al principio no lo había comprendido él mismo, ¿eh? Y entonces, ¿se acuerdan que empezó diciéndonos, la mercancía es valor de uso y valor de cambio? Y luego nos dijo, no era la cosa así. Pero es que él mismo no lo sabía, ahora sí ya lo sabe y ahora ya puede desplegar el movimiento global. ¿Sí? Por consiguiente, el que los hombres relacionen entre sí como valores los productos de su trabajo, no se debe al hecho de que tales cosas cuenten para ellos como meras envolturas materiales de trabajo homogéneamente humano. A la inversa, al equiparar entre sí en el cambio como valores sus productos heterogéneos, equiparan recíprocamente sus diversos trabajos como trabajo humano. No lo saben, pero lo hacen. Esto es lo que hacen sin saberlo. ¿Sí? Cuando intercambian sus productos del trabajo, lo que hacen es generar efectivamente un concepto que homogeneiza todos esos trabajos diferentes. Ese es el trabajo abstracto. Esa es la aportación de Marx. ¿Se acuerdan que Marx decía, soy el primero que habla del trabajo abstracto? Ahora vean por qué. Parecería que trabajo abstracto es una bobería. Al contrario, es justamente lo que permite comprender eso que los hombres hacen sin saberlo y que ahora sabemos por qué lo hacen. El valor, en consecuencia, no lleva escrito en la frente lo que es. A mí esta frase me gusta mucho porque epistemológicamente sirve mucho, ¿no? Porque le podemos decir a todo el mundo, mira, las cosas no llevan escrito en la frente lo que son. Nadie lleva escrito en la frente, mira, soy tal. No, eso no es cierto. Ni el valor ni ninguna cosa lleva en la frente inscrito lo que es. Lo que es requiere un trabajo, requiere un esfuerzo, requiere una transformación del pensamiento. Pues esa es la filosofía. Transformar el pensamiento para alejarse de la inmediatez y comprender las condiciones de esa misma inmediatez. No para irse a vivir de ermitaños en el Cerro de la Estrella, sino para volver a la realidad comprendida. ¿Sí se ve? Esa es la filosofía, para eso sirve la filosofía. Por el contrario, transforma a todo producto del trabajo en jeroglífico social. Más adelante, los hombres procuran descifrar el sentido del jeroglífico, desentrañar el misterio de su propio producto social, ya que la determinación de los objetos para el uso como valores es producto social suyo, a igual título que el lenguaje. ¿Sí? Ahora, aquí viene una advertencia teórica muy importante. Dice Marx, el descubrimiento científico ulterior de que los productos del trabajo, en la medida en que son valores, constituyen meras expresiones con el carácter de cosas del trabajo humano empleado en la producción, es decir, lo que él nos ha dicho, inaugura una época en la historia de la evolución humana, pero en modo alguno desvanece la apariencia de objetividad
que envuelve a los atributos sociales del trabajo. Esta es una advertencia muy importante, ¿no? Víctor, es un poco lo que preguntabas, ¿no? Que podamos comprender no disipa el fetichismo, porque el fetichismo tiene un mecanismo aparte, un mecanismo independiente. La ciencia, el conocimiento, no disipa la ilusión, porque la ilusión tiene una formación distinta, tiene un origen distinto. Claro, cuando comprendes teóricamente, la ilusión desaparece, desaparece el fetichismo, pero para los individuos que no han podido separarse de esas condiciones de existencia, el fetichismo perdura. Y ahora vemos por qué no se puede oponer directamente la verdad de Marx a la transformación del mundo. No basta escribir el Capital, porque el Capital, aunque es conocimiento, no disipa las relaciones en las que estamos realmente metidos. Y esas relaciones en las que estamos metidos producen inevitablemente esa transformación, esa modificación que se llama fetichismo. El fetichismo, es decir, las condiciones objetivas de vida de la conciencia común, perduran a pesar del conocimiento. El conocimiento las explica, pero no las disuelve. Eso es lo que Marx acaba de decir, ¿sí? Si todos leyeran el Capital, por supuesto, las cosas cambiarían, pero eso no va tampoco a suceder porque, otra vez, las condiciones objetivas de existencia de la conciencia producen inevitablemente esa alienación. ¿Sí se ve esta advertencia de Marx? Es muy importante, ¿eh? Es muy importante porque la verdad no disipa la falsedad de inmediato, no disipa la ideología de inmediato. Y no disipa la ideología porque la ideología tiene otros mecanismos de producción. El fetichismo tiene un mecanismo propio de producción social. Y la verdad, aunque la hace comprender, no la disipa porque están en dos registros distintos. ¿Sí se alcanza a ver? Déjenme darles una vuelta a todo esto. Cuando Althusser, por ejemplo, dijo, es que Marx inauguró la ciencia y por tanto la ideología ya quedó del otro lado de no conocimiento, parecía decir, pues la ciencia va a disipar inmediatamente las condiciones de existencia de la conciencia. Y entonces Foucault se dedica a decir, no es cierto, porque el saber, que para él es ese horizonte del conocimiento más amplio, el saber tiene fundamentos distintos, tiene bases distintas, se reproduce por mecanismos diferentes, comprensibles desde el punto de vista teórico, pero que no se disipan simplemente por la verdad. O dicho de otra manera, la verdad no le disipa el error a la conciencia inmediata. ¿Sí se ve? ¿Se acuerdan ese comentario que siempre cito de cuando le preguntaban a un astrónomo de la época de Copérnico, bueno, ¿y qué hacemos con los aristotélicos que quedan? ¿Qué hacemos con los aristotélicos que no creen en lo que estás diciendo? No, pues deja que se mueran, ¿no? Porque no van a comprender, o sea, pues ya, ¿no? Solo comprenderán, eso sí me gusta, solo comprenderán mentes que se reforman. Ah, eso está bonito. Esto que se me acaba de ocurrir está muy bonito. Solo comprende una mente que se reforma. Solo comprende una mente que se transforma. Eso es lo que decía Spinoza con el Tratado de la Reforma del Entendimiento, ¿no? Solo comprende una mente que se rehace. Solo comprende una mente que cambia radicalmente. No la misma mente con la que estamos viviendo, porque esa va a seguir en los procedimientos que ya vimos. Solo comprende una mente cuando se transforma. Y si me permiten, creo que Marx está produciendo esa transformación en sus mentes. ¿Están de acuerdo? ¿Qué dirían? Esto que estoy diciendo ya es más amenazante, ¿eh? Solo comprende una mente que se hace una nueva experiencia, que deja la experiencia anterior y se introduce en una experiencia nueva.
que cambia. Parecería que el pensamiento no cambia nunca, pero en realidad lo que estamos viendo es que está cambiando. La mente está cambiando. Conocer es cambiar la mente. Es cambiar. Claro, es imperceptible y por eso la filosofía muchas veces dice que el pensamiento no cambia nunca. En realidad está cambiando, porque está cambiando su estructura, está cambiando su perspectiva, está cambiando la manera en que enfrenta las cosas objetivas. ¿Están de acuerdo? Cambia la razón, se transforma la razón, se transforma el pensamiento. Eso es lo que estamos viendo. ¿Están de acuerdo? Y sin Tengo una embargo, la consulta. verdad, ¿eres Marcos? Sí, sí, maestro. Sí, a ver, Marcos. Sí, en torno a la relación entre verdad y error, que es bastante majestuoso en la exposición que hace Marx, el asunto sería si es que no habría cabida para el error y inmediatamente pues podría despojarse de nuestra conciencia, porque el error es la carencia de la verdad en nuestra conciencia. Significaría que al no haber error, se creería pues que nos podemos acercar inmediatamente a la verdad. Entonces no habría forma de acercarnos a la verdad si es que no estaría entrampado con el error. Por eso es que incluso la exposición de Marx tiene sentido aún ahora, porque aún está entrampado en nuestra conciencia el error de percibir la realidad. Y va a estar incluso Ya a veo. cientos de años después, a miles de años después, va a existir error. De modo que la investigación, por ejemplo, en el aspecto dialéctico, incluso el procedimiento metodológico de Marx va a seguir vigente, digamos, si que, bueno, sigue existiendo hombres para entonces, ¿no? Eso pienso que es, en este caso, una lección epistemológica, o sea, de cómo considerar el error, incluso como un aspecto fundamental en la investigación y no como una cosa que se puede despojar de plano y separarnos, pues, y arguir prácticamente que nosotros estamos plenamente en la verdad y que no necesitamos ni siquiera del error. Pareciera que el error mismo y la verdad misma tienen explicación y fundamentación. Y esto a través de un carácter histórico, inclusive. Y eso es lo brillante. Cuando leemos a Bunge u otros epistemólogos positivistas, hay un desprecio al error, una incomprensión total. E incluso tratan de escaparse de fundamentar toda cosa que tenga que ver con el error. Y eso pienso que es una lección. La otra pregunta que quería realizar es sobre Spinoza. Me parece interesante la relación de la explicación en torno al fetichismo de la mercancía con Spinoza. ¿En qué texto de Spinoza básicamente puedo encontrar eso de la crítica que está realizando a la idea de Dios? Yo, o particularmente, lo relacionaba más con lo que Feuerbach realizaba en esta parte, ¿no? Ciertamente, también por ese lado podríamos hacer algunas explicaciones, pero usted lo hace con Spinoza y eso también es, por supuesto, importante para, en mi caso, y no sé con qué textos sustancialmente podría emparentar lo que ha estado señalando. Y tercero es en torno a la ideología. Eh, la verdad no despoja inmediatamente el error a la ideología señalada. Entonces la ideología y el error ciertamente estarían emparentados. En la ideología alemana, pues Marx hace una crítica a la ideología. Significaría, y eso es algo particular ya que Marx está en contra en términos generales con la ideología, no hay ideología que exprese algo verdadero. Eh, Eso era mi consulta tercera, maestro. Sí. A ver, en cuanto a lo primero, coincido enteramente contigo en el papel del error. Eso lo puede encontrar uno muy bien en Hegel, ¿no? Pero no únicamente en Hegel. Yo pienso en epistemólogos más contemporáneos como Bachelard o Canguilhem, que también tienen esa concepción del error. Sí, el error es parte del proceso de la verdad y si Marx sigue vivo es porque una y otra vez las condiciones de existencia de los seres humanos producen esa alienación que hay que disipar, que hay que intentar disipar. El problema es que hay que leer el Capital y la verdad eso ya
como muestran tantos de mis colegas, no es sencillo, ¿no? Y siguen reproduciendo las mismas boberías de siempre, ¿no? Segundo, ¿en qué texto de Spinoza? En el apéndice de la primera parte de la Ética. Spinoza hace un apéndice en la primera parte de la Ética, si no recuerdo mal está ahí. En todo caso, un apéndice que está contenido en la Ética, y ahí vas a encontrar esta cuestión de la religión. Tercero, a ver, la tercera pregunta era la ideología. Marx aquí no utiliza el término ideología, ¿no? Utiliza el término fetichismo. Yo personalmente pienso que habría que hacer un esfuerzo por vincular los procesos del fetichismo a la concepción de la ideología y reanimar, a mi juicio, el concepto mismo de ideología. Un alumno mío, Ricardo, lleva muchos años tratando de trabajar sobre el tema y creo que ha aprendido mucho, pues, pero ¿por qué? Porque en general el término ideología ya no se quiere utilizar. Una de las variantes de la filosofía contemporánea es creer que la conciencia vive objetivamente sus condiciones de existencia. Y mientras la ideología dice que no, que lo que vive son condiciones equívocas de su existencia. Pero la filosofía actual, que parece decidida a creer que la conciencia inmediata puede alcanzar la verdad inmediatamente, desecha ese término. A mi juicio, habría que hacer un esfuerzo por reanimar el concepto de ideología, no como engaño, no como mentira, no como falsedad, sino como un procedimiento objetivo por el cual los seres humanos no comprenden sus condiciones de existencia. Ahora, en la ideología alemana, el término ideología tiene un sentido distinto, porque ahí parece referirse más bien a la manera en que la filosofía alemana quería únicamente mantenerse en el plano de las ideas para comprender la realidad. Y eso Marx dice, pues no, pensar que ese es un debate meramente de ideas es un error. Y sin embargo, es evidente que hay que pasar por las ideas para comprender el error. Eso es lo que yo podría decir, Marcos. Sí, profesor, muchas gracias. Lo preguntaba porque es Vale, cierto. pues entonces, sí, continúa. Sí, es cierto. Lo preguntaba porque, y claro, concuerdo bastante cuando dice que hay toda una intención de despojar la ideología del marxismo. Un intento que creo que también no concibe que las condiciones de la creación de la ideología son condiciones materiales, es decir, expresa una realidad, una racionalidad. Despojarse completamente de eso es como querer despojar, por ejemplo, el error del mismo proceso de la investigación, incluso la conciencia mistificada que podía ser, digamos, de la realidad. Eso es un proceso, es un procedimiento que por supuesto requiere esfuerzo, pero no es de la noche a la mañana, no es ni siquiera, por ejemplo, una actividad puramente intelectual, tiene que ver con con la misma transformación de las condiciones materiales, ¿no? Sí, por supuesto, sí, concuerdo contigo, Marcos. Bueno, vamos a tratar de cerrar, nos quedan 6 minutos. Cierro este párrafo de Marx que es muy importante. La verdad no disipa de inmediato el fetichismo. ¿Por qué? Porque el mecanismo de producción del fetichismo tiene un origen distinto, tiene un origen social que no va a disiparse con la verdad, por más que una vez que comprendemos, el fetichismo queda aclarado. Dice, un hecho que solo tiene vigencia para esta forma particular de producción, para la producción de mercancías, tanto antes como después de aquel descubrimiento, se presenta como igualmente definitivo ante quienes están inmersos en las relaciones de producción de mercancías, así como la descomposición del aire en sus elementos por parte de la ciencia, dejen cambiada la forma del aire en cuanto a forma de un cuerpo físico. ¿Cierto? La física puede explicarnos la descomposición del aire, pero no va a cambiar la naturaleza del aire y, por ejemplo, no va a cambiar la contaminación en la Ciudad de México simplemente por el conocimiento, ¿no es cierto? Bueno, pues esto ha sido la sesión de hoy. Vamos a dedicar un poco más, porque esta parte es interesante. Marx nos lleva a otros ejemplos
y luego hace una reflexión sobre la economía de su tiempo. Por eso esta parte es muy importante, porque Marx con ella está cerrando el análisis de la mercancía y el dinero, que nos dijo es el punto fundamental para comprender el movimiento del capital. Por eso es que esta parte importa histórica, epistemológica, teóricamente. Cerrar esta primera parte dejando atrás los senderos escarpados para ahora sí despegarnos en el terreno de las cumbres luminosas. ¿Sí se ve? 2021 fue un año funesto, pero al menos nosotros logramos escalar las cumbres escarpadas. ¿No está mal, no les parece? Digamos que es el regalo de Reyes de Marx. Bueno, estoy bromeando, pero no tanto. ¿Alguna pregunta para terminar esta sesión? ¿Algún comentario? Profesor, solamente una curiosidad quizá para la siguiente clase también. A ver si. Sí, lo que pasa es que, bueno, acá en Perú, ciertamente dentro del estudiantado hay diferentes concepciones en torno al capital de Marx, en torno al marxismo en general, y ciertamente hay ciertos intercambio de ideas, ¿no? Incluso hasta bruscamente. El asunto está, por ejemplo, hay quienes señalan que lo que hace Marx en el Capital es superar la filosofía como tal. Es decir, Marx lo que hace es, con la obra del Capital, entroncar toda su concepción con la ciencia y de modo que está superando a la filosofía. La filosofía se ha desvanecido en Marx. Y esta crítica de la filosofía es lo mismo con la crítica que hace de Marx a la ideología. Eso, por ejemplo, la primera tesis. En segundo lugar, Marx no desarrolla una economía política, desarrolla una crítica de la economía política. Entonces no hay un sistema de la economía política del que podríamos nosotros basarnos y decir que habría en Marx, ¿no? Entonces, claro, habría una superación de la ideología, de la filosofía, de la economía política. Y lo que hay en Marx es una crítica inmanente de la realidad. Y eso, por ejemplo, mi consideración es bastante, incluso desquiciante para la vigencia de Marx, ¿no? Porque finalmente, pues, no logra incluso entender los aportes de Marx, incluso en el plano epistemológico, epistemología que no solamente es crítica, pues, ¿no? de la realidad, sino es además una construcción sistemática del procedimiento del concepto para entender la realidad. Sí, yo concuerdo enteramente contigo. Ahí el problema, a mi juicio, es que no se ha comprendido el papel filosófico, por ejemplo, de Hegel, ¿no? Es imposible que una crítica a la filosofía acabe con la filosofía, porque la filosofía, y creo que Hegel lo enseña muy bien, la filosofía no es otra cosa que la comprensión del pensamiento en su acción. No hay manera de decir que vamos a separarnos de la filosofía, porque la filosofía no es otra cosa que la comprensión del pensamiento en su propia acción. Y lo que Marx está haciendo no es abandonar a la filosofía, sino poner en acción una cierta filosofía, poner en acción una cierta comprensión del pensamiento en su acción. Y eso es hacer filosofía. Por eso la cercanía de Hegel con Marx a mí me parece muy importante, para comprender que si por filosofía entendemos otras tradiciones, pues puede ser que Marx se aleje de ellas, pero es imposible que se aleje de la filosofía entendida como pensamiento del pensamiento, expansión del conocer. Y ese es el proyecto de Hegel, ¿no? Entonces, decir que no hay filosofía en Marx, a mi juicio, es un error. Lo que es más importante es comprender el tipo de filosofía que está en juego en el Capital. No pretender que es una separación de la filosofía, sino más bien comprender la clase de filosofía que está en juego en la producción del conocimiento que Marx ofrece. Y luego, en cuanto a la economía, pues yo lo que creo es que Marx nos permite pensar
a la economía política en su concepto, en su contexto más amplio, ¿no es cierto? No se trata de criticar a la economía política para superar la otra cosa, sino se trata de decir cuáles son sus límites internos, porque comprendiendo sus límites internos, comprendemos su propio movimiento, ¿no es cierto? Yo aquí coincido contigo, es decir, no hay manera de criticar desde esta perspectiva, solo desde esta perspectiva, no hay manera de criticar sin que la crítica sea al mismo tiempo conocimiento. Aquí, crítica es conocimiento de la cosa criticada, no es alejamiento de la cosa criticada, sino es criticar es conocer, hacer visible el conocimiento que está presente en la cosa criticada. O vamos a decirlo de otra manera, la génesis histórica del objeto es comprensión del objeto, conocimiento del objeto. Eso es crítica. Normalmente se entiende por crítica adoptar un punto de vista diferente al punto de vista de partida. Pero aquí crítica significa otra cosa. Aquí crítica significa mostrar las condiciones de emergencia de eso que se está criticando. Y cuando muestras las condiciones de emergencia de algo, lo estás comprendiendo. La crítica no es destructiva aquí. La crítica es justo para comprender el movimiento mismo del objeto criticado. Aquí crítica y conocimiento van juntos, pero para eso hay que estudiar a Hegel. Y como no lo conocen, pues entonces no hay manera de que entiendan, ¿no? Tendrían que comprender el concepto de crítica que después de Kant se desarrolló hasta llegar a Hegel. Pero como eso no lo saben y aparentemente tienen mucha flojera, pues tampoco lo van a saber. Entonces, creen que crítica es simplemente quítate tú para ponerme yo, cuando en realidad es voy a comprender el movimiento por el cual estás ahí. Eso es criticarte, ¿no? Es un sentido de crítica que tendrían que encontrar en Hegel si fuesen capaces, creo, de entender, ¿no? Yo coincido contigo, Marco. A mí me parece ruinosa esa perspectiva. Y no creas que la situación peruana es distinta a la mexicana, ¿eh? Aquí tenemos hasta, o bueno, aquí tenemos las cosas más aberrantes posibles, ¿no? No voy a mencionar nombres, pero, en fin, ya más o menos lo imaginan. Bueno, ¿algún comentario más? Nos vemos entonces el jueves, ¿les parece bien? No olviden mostrarme sus triciclos, pelotas, pistolas, patines, muñecos de peluche, en fin, todo lo que reciban, ¿ok? Vale. Nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves. Chao. Nos vemos. Gracias, doctor. Nos vemos. Hasta luego, doctor. Nos vemos, Chao. profesor. Nos vemos.